que nos un poco nos ponga en tela de llamar tanto la atención en relación a esto, ¿verdad? De tantas irregularidades. Estamos en comunicación. Doctor Hilberto Rivarola, buen día. Buen día para usted, para los compañeros de la prensa y para Te saludamos del programa Ciudadanía Hoy. Te habla Carlos Lara, el doctor Cardoso. Doctor, queremos consultar en relación a estos últimos acontecimientos que se vienen dando, que vienen saltando, que hacen un poco la remarca más a tanta situación del IPS, ¿verdad? Lo estuvimos siguiendo en relación a las últimas denuncias en compañía de Jorgelina Amarilla, Sergio Lovera, siempre ahí en la trinchera de batalla. Para que nos cuente un poco la situación en sí de esta situación de, si podemos llamarle mala praxis del IPS, ¿verdad? Y así mismo, como en realidad mala praxis se utiliza más, es más bien un acto jurídico relacionado a la práctica del acto médico, ¿verdad? Sí. Pero ya que hablaste de mala praxis, las condiciones en las cuales los profesionales de blanco estamos ofreciendo los servicios de salud a nuestros usuarios, a nuestros miles de usuarios, a nuestros pacientes, verdaderamente y muy fácilmente nos pueden conducir a terminar finalmente en eso que mencionaste. Sí. Y bueno, no es tampoco desconocido de que en los últimos años hemos tenido una buena cantidad de demandas médico-legales en el Instituto de Previsión Social, y si nos ponemos a investigar un poquitito puntualmente caso por caso, vamos a darnos cuenta de que muchos de esas denuncias, esas demandas, en las cuales probablemente los usuarios, los familiares de los pacientes tenían su cuota de razón, probablemente muchas de ellas también había muchísima responsabilidad de las autoridades al no proveer las condiciones favorables para realizar una medicina con seguridad en el acto médico. Justamente por todo esto que en estos días se está publicando en los medios, medicamentos de baja calidad, de dudosa procedencia, prácticamente, como siempre estamos diciendo, los profesionales médicos estamos ajenos totalmente a los sistemas de solicitudes, selección, adquisición y recepción de fármacos y suministros médicos. Lamentablemente, todo lo que se relaciona a licitaciones de suministros médicos lo realiza el Consejo de Administración, el presidente lo lleva adelante con sus asesores, con sus grupos de gerentes. La gran mayoría de ellos no son médicos, son personas vinculadas a las empresas. Todas esas áreas de gestión de bienes son personas que son ubicadas en esos lugares estratégicos de manera a ser funcionales a desarrollar esta ingeniería en la licitación y finalmente favorecerle a ciertas empresas y de paso también consolidar algunos negociados muy turbios, como el caso de los software, que a nadie le puede escapar que hubo una intención de estafa de terror al intentar adquirir un sistema de gestión de bienes por $6 millones. ¿Dónde está la Fiscalía? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Dónde está la Contraloría General de la República, que tiene que velar a través de sus síndicos por los intereses de las instituciones? ¿Dónde están las instituciones anticorrupción? ¿Dónde están los fiscales que de oficio tienen que investigar ante denuncias periodísticas todos estos casos? Sí, nosotros hasta presentamos denuncias con el doctor Lovera y con los otros compañeros, y tenemos que ir a pedirle a los diputados, a los parlamentarios, a ustedes los de la prensa, que intermedien, den publicidad a todos estos procedimientos para que la gente conozca y para que la justicia pueda actuar, pero ni aún así se mueven.
duermen en los cajones de la Fiscalía las denuncias. ¿Cómo entonces vamos a tener sistemas administrativos sanos? ¿Cómo vamos a tener fondos en el rubro de salud para pagar salarios si prácticamente se están dilapidando los bienes de la institución? Esa es la lectura que le hace la Asociación Médica del IPS de la manera como trabaja nuestro Consejo de Administración. Doctor, Walter Cardoso te saluda. Un gusto. Y además de todo lo que estás exponiendo, y para que la ciudadanía paraguaya, para que el pueblo paraguayo escuche Tojendú, a todo Toicuá, impotencia, impunidad a saqueo a los derechos del pueblo paraguayo, en específico a los asegurados de IPS. Upey ya es chante mala el fiscal lo veo yupi de ministro, yupi cargo importante. Vayan de ver compatriota, doctor. Y eso es la forma como ellos van disponiendo las piezas para todo este engranaje de corrupción. Ellos le ponen a personas claves en las gerencias, inclusive te digo más, le ponen a personas claves, entre comillas la palabra clave, que en el fondo ponen personas afines a sus intereses, a muchísimos médicos con muy poca experiencia y con muy poca formación todavía, para que los puedan manipular desde las áreas gerenciales. Entonces, cuando vos tenés, por decirte, en el cargo de la jefatura de imágenes, hace poquito más tuvimos el caso de que la Asociación Médica también llevó a una denuncia pública y llegamos, gracias a Dios, a llevar al estamento del Congreso Nacional en una audiencia pública el tema de contrato o privatización de servicios de imágenes. En el departamento le tenían a una doctora, hasta ahora le tienen a la doctora Delia Ramírez, que es una persona afín a la gerencia. Ustedes tienen que entender de que todos los cargos de jefatura de servicios y departamento, desde que Benigno López fundió el sistema administrativo del IPS, ahora se acceden a esos cargos simplemente por confianza. Yo en algún momento he estado en una subdirección de la institución en algún periodo, y en ese tiempo se empezaron a elaborar y a hacer anteproyectos para que los cargos de jefatura de servicios y departamentos médicos sean concursados. Que se hagan concursos de oposición para que las personas que accedan a esos lugares sean las personas con el mayor consenso posible del personal sanitario, del personal de la especialidad médica, y a través de concursos, a través de procesos legítimos que le dan un soporte y un sustento legal y legítimo a esos cargos. Pero ¿qué pasa? Cuando viene Benigno López, a través de un decretazo, modifica el tema de los concursos y los convierte en cargos de confianza. Entonces, la gerencia, el consejo y las demás direcciones administrativas ponen a sus candidatos en un lugar y le va a decir: mira, doctor, ustedes necesitan medios de contraste, por ejemplo, para llevar adelante los estudios de imágenes de su servicio, ¿no es cierto? Sí, necesitamos medios de contraste. Bueno, acá están estas cinco ofertas que tenemos, porque la dirección de gestión de bienes va y ve quiénes. Es cierto, ellos hacen una parte legal del trabajo, como dice Contrataciones Públicas. Entonces se van y le buscan 5 oferentes, y con uno de ellos se hace el trato curé. Entonces empiezan a hacer los pliegos de base y condiciones desde el origen mismo de los pedidos. Ahí ya comienzan a dirigir el problema para favorecerle a uno de los candidatos con quien probablemente tienen que cerrar el negocio. A medida, Mollilla, vos de traje. A la medida, y nosotros los médicos finalmente no sabemos si estamos comprando harina o si estamos comprando un producto médico. No sabemos, no conocemos, porque ningún jefe, los jefes están comprometidos con la gerencia, muchos de ellos. Algunos que tienen los huevos bien puestos, que me van a disculpar esta frase, pero siempre se negada y asunto.
algunos se les enfrentan y cuando conocen la mala calidad de algunos productos, sugieren o recomiendan que no se utilice o que no se contrate y hacen una oposición a eso, a esas intenciones. Pero la gran mayoría de los jefes de servicio son muy jóvenes y son puestos y son manipulables. Esa es la realidad. Y no conocen, no tienen experiencia muchas veces y lamentablemente terminan comprando y cediendo ante esas peticiones y ahí están los resultados a la vista. Doctor, Ustedes vieron el otro día con el tema de los antibióticos, uno de esos casos. doctor, para terminar todo este negociado, no se puede volver a que el IPS fabrique los medicamentos que necesite y no va a disminuir en gran porcentaje los costos y el recurso Pero utilizado para este tema. esto que se puede hacer, ¿cómo que el IPS no va a tener la capacidad de tener un laboratorio de producción? Tenía. Pero muchos años, muchas décadas hemos tenido laboratorio de producción y con excelentes productos. Yo me acuerdo cuando era niño, Sí. también llegaba a tomar esos productos. Los y eran, expectorantes. de primerísima ¿Qué calidad. pasó del laboratorio de producción del IPS, No es doctor? negociar, no es rentable, pero para sí, en la licitación están el negocio de los muchachos. Pero no sigue produciendo Te doy nada el te doy IPS. otro ejemplo de por qué hacen esto. IPS en estos últimos tiempos, ustedes escuchaban porque estuvo haciendo público en todas sus declaraciones el recientemente destituido arquitecto Masi de infraestructura. Sí. Él creo que realizó terminó más de 20 obras de infraestructura de hospitales. Vayan a mirar, todos esos hospitales tienen cocinas amobladas de primerísimo nivel. Se pagaron sumas multimillonarias por esas cocinas. Vayan a mirar Ingavi nomás y el CREAM que está en San Bernardino y la cocina del Bungermini, el geriátrico. Y van a ver que son fabulosos, infraestructura muy costosa. ¿Y qué hace la patronal? ¿Qué hace el consejo? Contrata servicios de catering de alimentos para los pacientes y para los usuarios. Barato ya fue igual la cocina, entonces si van a comprar otra vez vianda. Y eso es lesión de confianza, doctor. Eso es lesión de confianza. Si no hubiese una cobertura. Daño patrimonial, estafa, te podés ponerle la carátula que quieras. Es un acto delictual terrible. Así mismo, claro que sí. Buen día, doctor. Néstor Núñez te saluda. ¿Cómo te va, Néstor? Un fuerte abrazo para vos. Gracias, doctor. Quería consultarle con referencia a, yendo a la parte que ya mencionó acá el doctor Cardoso, sobre el laboratorio, que según la Carta Orgánica tiene, y la ley, ¿verdad?, que tiene exoneraciones de importación de productos como para abaratar los medicamentos y no hacer como se está pasando ahora con sobrefacturaciones y unas licitaciones direccionadas y amañadas, ¿verdad? Sin embargo, Claro. si se habilitase si se vuelve a habilitar el laboratorio, va a ser la reducción del costo de los medicamentos, va a ser mucho más barato y segundo, van a estar siendo controlados por el propio IPS y no como ahora que vienen productos vencidos o están cajoneados O a punto de vencer. o a punto de vencer o que van a la farmacia de algún lado y después se vuelven cadenas, ¿verdad? O laboratorios que crecen y le venden otra vez al propio IPS. O sea, ¿qué planes tienen los gremios, los trabajadores del IPS para volver a activar ese laboratorio? Y es difícil, Neto, en la coyuntura política actual porque nosotros podemos tener muy buenas intenciones, podemos hacer públicas, por supuesto, estos proyectos y los únicos planes que tenemos son actualmente la de denunciar la corrupción y de proponer esta alternativa que están mencionando, que son realmente alternativas muy válidas. Yo estuve por Chile en mi... Sí, hola. Se cortó. Se cortó para hacer la comunicación. Bueno, vamos a... Sí. Vamos a recausar la comunicación con el doctor Ibarra. Se cortó. Bueno, hay mucho realmente para hablar, pero el tema IPS. Yo realmente me desayuno el tema de que el IPS ya no
ya no produce medicamentos, que es su laboratorio de producción. Ese hecho nomás es lesión de confianza, doctor. El solo hecho de haber dejado de funcionar. Bueno, no, eso justamente agrede para potenciarle a las grandes, negociados, a las grandes farmacéuticas, que creo que hoy no sé a cuánto asciende la deuda del IPS con las grandes farmacéuticas. Y que te aseguro que el 80% es lucro. No, pues claro, no. Para que la ciudadanía... Por no llamarlo negociado. Para que la audiencia un poco comprenda cuánto es en relación costo-rentabilidad de los medicamentos. Ustedes saben que va más de los 500%. Y cuando hablamos de licitaciones va inclusive más allá. Y eso es lesión de confianza. Sin la fiscalía, sin el Poder Judicial. Más, 5 veces más era el precio. Y sin embargo, con esto si se hacía, iba a ser... Doctor Rivarola, retomamos la comunicación. Sí. Se cortó. Muchas gracias. Sí. Estamos de vuelta. Retomamos con tu consulta, Néstor. Sí, con respecto al laboratorio estaba explayándose el doctor. Sí, decía que el laboratorio, por supuesto que eso es absolutamente factible. Y esta empresa, ¿cómo se llama? Se pueden instalar en el país de una manera tan poco exigente en los controles, en la fiscalización por el ente rector, que es el Ministerio de Salud, que es esta empresa IMEDIC. Y no nos vamos a detener solamente en esa empresa para no tirarle todo el polvorín solamente a un grupo empresarial. Y se pone el ministerio a investigar, se van a dar cuenta de que es una buena cantidad de empresas que trabajan en el rubro farmacológico que están en esas condiciones. Y el IPS tiene totalmente todas las condiciones para tener un laboratorio de producción donde por lo menos se puedan dar fabricación de insumos y suministros básicos. Ustedes se dieron cuenta perfectamente en este tiempo de la pandemia, cuando empezamos los médicos a recibir las informaciones de que en el mundo prácticamente no estábamos teniendo disponibilidad de los famosos equipos de protección. Empezaron a aparecer en el Paraguay pero miles y miles de como hongo apareció, familiares dedicados a la elaboración de estos insumos, y prácticamente con esto estamos paliando toda esta problemática, y nos hemos finalmente necesitado de estos cargamentos del avión procedente de China, que nunca llegaron, que nunca llegaron, dicho sea de paso. Ahora yo estoy teniendo en mi galería de mi casa 300 batas que recibí de una donación, y 300 más para la próxima semana, que vamos a llevarle al sector del Ministerio de Salud en la zona de Roque González, Santa Cruz, donde están con casos de contagios, mayores contagios, ¿verdad? Sí. Y todo eso lo hemos hecho en nuestro país con autogestión. De manera que voluntad política y honestidad, nomás, mi querido Néstor y compañeros, es lo que falta. Dos cosas se necesitan: voluntad política y honestidad. Y que termine la impunidad, doctor. Y por supuesto, ahí, si existe eso, primero no va a haber corrupción. Y si no hay corrupción, por supuesto, la impunidad tampoco vamos a tener. Pero acaban de la mano pues las dos cosas. Y acá cuando entra el gobierno, prácticamente toma al asalto a las empresas que tienen sus ingresos particulares, como el tema de aduana, como el tema de IPS, como el tema de las binacionales. Es lamentable, pero el Chile paraguayo, lamentablemente tenemos que decir que puede que pasen varias generaciones todavía, pero nosotros los ciudadanos somos en gran manera corresponsables de esto, porque nosotros elegimos a las autoridades que tenemos. Y por ahí hay que comenzar una reeducación de la comunidad, del ciudadano paraguayo. Me parece que todo este tiempo de pandemia y de corrupción que se está publicando, gracias a usted, a todos los medios y a nosotros también, los que estamos en los gremios, me parece que ahora más o menos tenemos más clara la película. Y bueno, tenemos la brillante oportunidad en el futuro de saber elegir a las autoridades. Eso ya va a ser prácticamente responsabilidad del ciudadano paraguayo. No me quería sustraer en relación a las declaraciones del doctor Carlos Scher, jefe de servicio de cirugía infantil del IPS, que
manifestó lo siguiente, que ellos siempre tuvieron dudas en relación a las medicaciones, o sea, a los productos que ellos estaban utilizando en relación a sus servicios. Esto es lapidario. Claro que lapidario. Sí. Pero lo que con esas manifestaciones, por acción o omisiones, doctor, ¿por qué no lo denunciaron? No, nosotros estamos... En tiempo y forma. ¿Cómo? ¿Por qué no lo denunciaron en tiempo y forma? ¿Qué hicieron los gremios en relación a esto? Claro, somos los gremios los que hacemos la denuncia. Y como si fuera poco, recibimos amenazas de la gerencia administrativa y médica. Imagínense. No. En lugar de agradecer de que le estamos haciendo el favor de denunciar la ineficacia de estos fármacos, por supuesto, sí, los riesgos y la consecuencia que eso puede tener grave en la salud de los enfermos, y más todavía en el servicio donde se trata menores. No, es terrible. Pero por supuesto que es una negligencia criminal de parte del Consejo de Administración. No, y encima todavía se dan el tupé de amenazar con sanciones por haberlo hecho pública a la prensa. No, pero este Guetino puede seguir estando un segundo más al frente del... Este Guetino puede seguir estando un segundo más al frente de al frente del IPS. No. En cualquier país medianamente derecho y con un gobierno firme y honesto, este presidente y su consejo y todos sus gerentes tenían que estar afuera. Tenía que estar investigados, como mínimo investigados. No. Así mismo es. Doctor, de hecho ya hay imputación para la empresa que negoció estos fármacos, ¿verdad? Sin embargo, no hay ningún alto judicial, un auto interno en relación al Consejo. Claro, no, en relación al Consejo esto todos deberían de estar imputados. Bajo ninguna circunstancia se puede acá hacer un miramiento externo, siendo que quienes contratan son ellos, quienes gerencian son ellos, quienes deberían de fiscalizar. El IPS tampoco cuenta, tengo entendido, ya con un departamento de control de calidad. No existe, se reciben los medicamentos, ¿cómo se llama? Sí, pues por lo menos fuera mercadería de cualquier zona comercial, es una locura. No, es tremendo. ¿Sabe qué hacen los médicos en el IPS? En toda la administración de fármacos existen dosis mínimas y dosis máximas de fármacos. Sí. Los médicos normalmente, me cuentan los médicos de infectología donde se están utilizando estos antibióticos, nosotros por experiencia utilizamos siempre las dosis máximas, porque no tenemos los resultados que queremos tener. Sí. Hasta han hecho pruebas de dosajes en sangre de los pacientes y nunca mantienen los niveles. No hay control de calidad, no hay un seguimiento, no hay una trazabilidad. No hay nada serio. Le digo que no existe eso porque lamentablemente las gerencias que tienen que controlar esto se organizan con chonguismos y entonces todo es una joda, no hay ninguna exigencia porque vos estás firme en tu cargo sabiendo que tenés protección política. Es diferente si tenés que asumir un cargo y te van a evaluar y medir el rendimiento y la eficacia. Es muy diferente, pero para eso tenemos que volver alguna vez a que todos estos cargos sean cargos concursados. Todos tienen que ser concursados. Doctor Riverola. ¿Sí? Sí, una consulta. Para continuar con ese tema vinculante, digámosle. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquel asegurado que tiene alguna enfermedad oncológica o diabetes o una de las llamadas enfermedades catastróficas, como le llaman hoy en día? Patología crónica. ¿Cuál es su situación ahora si es que quiere ir a hacer su consulta, tratamiento, operación o lo que sea en el IPS? ¿Cuál es la garantía? En este momento de pandemia, ¿cómo el asegurado aportante puede hacer usufructo de su derecho de atención médica en este momento, o el Ministerio de Salud dio otra orden para cercenar esos derechos de los aportantes? No, los servicios sí continúan para todo en la primera fase de la pandemia,
en la fase de cuarentena estricta, distanciamiento social estricto. Esos primeros 2 meses prácticamente, digamos, solamente se habilitaron las urgencias. Eso fue el mes de marzo y abril. Marzo, abril y parte de mayo. Cuando comienza fase 1. Cuando comenzamos a entrar en fases, digamos, 15 de mayo en adelante, circulación y libertad de la persona, vamos también habilitando la parte de la policlínica. Ahora desde el lunes, prácticamente los funcionarios del IPS todos están ya convocados para concurrir a sus unidades respectivas, tanto en los consultorios, pero siempre se están recomendando que las personas con muchas comorbilidades, con enfermedades graves y mayores de edad, en lo posible no concurran y que le envíen a sus familiares con sus documentaciones para retirar sus medicamentos para la diabetes, para cuestiones de otras enfermedades cardiovasculares. ¿Y los que tenían programadas sus operaciones? Manera, ¿sí? ¿Y los que tenían programadas sus operaciones en los meses de marzo, abril? Los que siguen vivos todavía como... Eso no sabría responderte en esto, porque yo estoy más bien ocupado, nosotros estamos ocupados del tema gremial, sí. Y eso más bien son cuestiones organizativas de la dirección de Dirección médica, sí. De todo modo, el doctor Carlito Scher, que es jefe de cirugía también, con él pueden de repente preguntar, porque está en el staff de los jefes de servicio, y es para nosotros la Asociación Médica un lujo tenerlo en nuestra comisión directiva, el doctor Scher. Aprovecho esta oportunidad para decirlo, porque son muy pocos los jefes de servicio que verdaderamente se plantan ante los hechos irregulares y tienen de repente la actitud, el coraje, la valentía para denunciarlo públicamente, sobre todo si se trata de situaciones que pueden conllevar riesgos incalculables para nuestros usuarios y también para todos los profesionales sanitarios. Con él pueden hacer esa consulta cuando gusten. Ya, doctor, por otro lado, atendiendo que lo que más respecta en tu actividad cotidiana, por decirlo, el ámbito gremial, no podemos sustraer de esto, atendiendo a las circunstancias vividas, es momento de que los gremios realmente se articulen un poco, lógicamente diferencias habrán, ¿verdad? Pero articularse un poco e ir tratando de planificar y diagramar acciones, sentarse en una mesa grande de diálogo, gremios, sociedad civil toda, y trabajar sobre una agenda país ya. Y eso, lógicamente, correrle traslado al Ejecutivo. Este momento de no solo emplazarle a esta gente, sino urgirle, y ellos saben que están debilitados, y después de que esto, lógicamente, vuelva a toda la normalidad, ya no será igual y las cosas van a cambiar, sino dando un giro de 180 grados, cosa que bajo el lupa mirando un poco esto, tengo mis serias dudas que se dé ya, ¿verdad? Pero está en nosotros ya, en el soberano, de tratar de forzar esto, doctor. Así mismo. Nosotros tenemos una lectura clara. Todo esto es simplemente producto de la corrupción. No hay ninguna duda de eso. Por más de que exponentes de estamentos económicos que también lamentablemente tienen muchísima promoción, sí, de un gran sector de la prensa, estén pregonando permanentemente lo contrario, como son estos equipos económicos de la línea del ministro de Hacienda, Santipeña, el mismo Manuel Ferreira, César Barreto. Todos esos economistas siempre nos están vendiendo el famoso espejito de la reforma del Estado. No, estos son el libreto keynesiano. Llamamos la remorfa del Estado. Ellos lo que están pensando permanentemente es en llevar adelante esas recetas de los organismos poderosos, sí, internacionales. De los usureros internacionales. Usureros que nos manejan a nosotros y nunca se enfocan en el cuid de la cuestión, en el origen de todo esto, que es la corrupción del Estado. Porque, la corrupción doctor, de las autoridades, de los bienes del Estado. Doctor, porque es el único problema. Y en eso sí los gremios tenemos que reunirnos todos, el gremio de los trabajadores,
también de los empresarios honestos, porque no tengo ninguna duda de que la gran mayoría de los empresarios y microempresarios, igual que nosotros, la están remando todos los días contra la corriente y son también víctimas de esta corrupción. Y nosotros tenemos que estar peleando porque sabemos y es clarísimo que la clase trabajadora sigue sustentando al Estado paraguayo. Y sí, tenemos que sentarnos y luchar, y no nos resta más que desenmascararle a este gobierno todo el tiempo y ir preparando a la ciudadanía para lo que se venga en las siguientes elecciones. Estuvimos hablando del programa. Creo que tenemos que apuntar nosotros. Sí, estuvimos hablando justamente por eso, tratando un poco de ciudadanía hoy, articulando acciones y tratando un poco de cambiar ese chip infectado por un chip ya de paso agigantado, que es lo que necesitamos, ¿verdad? Porque si nos damos un giro de 180 grados, mirá, acá estamos realmente, para ver la luz, creo que va a pasar mucho tiempo, ¿verdad? Si los gremios no se unen en pos a lo que es el beneficio para el trabajador principalmente, el resultado va a ser que va a haber cada vez más caos. Y a eso están apuntando, que haya un caos social, claro, para que la solución planteada por los propios políticos sea la reforma constitucional, para ahí ya tener una constitución a medida de sus intereses. Un libertinaje total. Pero si ellos logran hacer eso, porque acá ellos no les representan la grande mayoría. Yo quiero decirte una cosa, doctor. Que el pueblo pida, van a decir. Yo quiero decirte una cosa, doctor. Esta gente no le representa al pueblo. Esta gente son producto del fraude electoral. No podemos olvidarnos del caso de Iturburu, que con una tecleada había mato el tema de 80.000 votos. Y ese es la punta del iceberg, doctor. O sea que evidentemente administran el Estado esta minoría ilegal de bandidos, porque no nos representan al pueblo, porque son producto del fraude electoral. Y agarrando lo que dijiste, doctor, no sé si estoy equivocado en mi apreciación de lo que percibí en tus dichos. El IPS no se le da un control de calidad por el Estado paraguayo para que puedan recibir los medicamentos. Así mismo. Y bueno, te quiero leer, doctor, el artículo 72 del control de calidad en la Constitución Nacional, y que amparado en esto, doctor, ustedes pueden rechazar todas las compras y pedir intervención del Ministerio Público. El Estado, dice, velará por el control de la calidad de los productos alimenticios, químicos, farmacéuticos y biológicos en la etapa, dice, de producción, importación y comercialización. Si no hay una certificación del control de calidad en la producción, en la importación y en la comercialización, ustedes, amparado en el artículo 72 constitucional, como gremio, pueden rechazar y pueden pedir la intervención fiscal y judicial, doctor. Así mismo, y siempre estamos haciendo eso cuando todavía podemos bloquear en sus inicios estas licitaciones fraudulentas que quieren llevar adelante. Gracias a Dios hemos podido hacerlo en un par de oportunidades, donde los montos que se manejaban en esa eran montos siderales, ¿verdad? Se recordarán ustedes aquel caso de los guardias de seguridad, 140.000 millones. Limpieza. Millones de dólares de imágenes, ahora los 6 millones de dólares de software. Pero esos son apenas y la tercerización y la tercerización del tema del sanatorio, hospital del corazón, no sé cuánto, eso, pero cuántos millones de dólares el tema. Ni idea tenemos cuántos se están rifando en esos lugares. Así que yo les agradezco mucho esta oportunidad de realizar este encuentro con ustedes. Estamos a las órdenes. Me quiero despedir nomás a ustedes porque tengo otro compromiso ahora, Néstor y compañeros. Ya. Bueno, doctor, gracias por atendernos. De Ciudadanía hoy siempre tratamos un poco de hablar con diferentes actores y principalmente atendiendo a las circunstancias. Esperemos realmente los gremios se reúnan, y más de reunirse, de tirar un poco, dejar de lado ya los panfletos, las quejas nomás, ¿no? Este es el momento de echar puerta.
Entonces, a reunirse... Patear el tablero ya. Sí, sociedad civil toda, gremios, y empezar a diagramar acciones y entrar con una agenda única país. No queda otra. Hacer una Asamblea Nacional Constituyente originaria que se represente al pueblo y no a los partidos políticos y a la élite de bandidos, doctor. Perfecto, sería una excelente oportunidad y por supuesto que sería lo más democrático y que nos involucre por sobre todas las cosas a todos los trabajadores de este país. Así es. Bueno, Muchas cerramos. Gracias, doctor. Gracias por la comunicación y éxito y a seguir adelante en el frente de batalla. Muchas gracias, compañero. Gracias por la comunicación. Sí, hablamos con Edilberto Rivarola, gremios médicos del IPS. Doctor de medicina. Sí, médico, pero es gremialista, ¿verdad? Creo, más está activando en el ámbito gremial que... Y bueno, y ahí están las cosas, pero acá vamos otra vez, señores. Yo no veo tanta ligereza y que se estén mentalizando los gremios a sentarse un poco a hablar, ¿no? Sí, estamos viendo. Eso es por lo que tienen que apuntar hoy. Como dije la vez anterior que me invitaste, los gremios lo único que activan, exceptuando estos grupos que están denunciando en el IPS, ellos están al frente, están fiscalía, están IPS. El resto solamente se reúnen o se manifiestan para sus reivindicaciones salariales. Y se quedan ahí. O para obtener algún carguito para algún grupo, para alguno de los gremios, ¿verdad? Pariente o lo que sea. Socializar eso, ¿no? Y después hasta ahí más nada. No pasa absolutamente nada. El sector privado está totalmente abandonado. No tienen, a muchos se le está desvinculando, suspendiendo, le están haciendo moving. Las MIPYME ningún apoyo hasta ahora del Estado porque dicen que no son sujetos a créditos. Imagínate, quienes estuvieron soportando sobre el hombro en todo este tiempo, esta dinámica comercial. Ellos, según el personaje del Banco de Fomento, que es muy difícil porque ellos nunca estuvieron formalizados. ¿Y cómo se estuvieron operando a nivel cooperativa? Porque no están en el sistema bancario, pues por eso lo llaman informal, porque no están sometidos al sistema de más del 24% usurario. No, y justamente los que están teniendo más trabajo, la gente son justamente en empresas pequeñas de hasta 5 trabajadores, o sea, empresas familiares son. Prácticamente, que se autogestionan para estar trabajando entre ellos, ¿verdad? Sí. Y esos son los que no están teniendo acceso a créditos. Está la FOGAPI que se hizo a través de una ley, 80% le está dando garantía al Estado, 20% tendría que hacer la parte de los bancos privados, y ellos dicen no, vamos a prestarle nuestro dinero, que tampoco es dinero de ellos, $1.600 millones de IPS. Sí. Vamos a prestarle nomás a nosotros y vamos a ganar más plata nosotros y no vamos a usar este FOGAPI. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Estado? ¿Por qué le está dando plata de parte de IPS y a través están haciendo un endeudamiento de $2.000 millones, que ya se hizo, no eran 1.600 solamente, 2.000 en total con todo lo que está, que ya se aprobó. Y va a FOGAPI, sale de garante todo el Estado, garantía total, y le dicen que no. Entonces, ¿por qué no sacan allá el dinero del Estado, todo el dinero público de los bancos y reencausa ese dinero al AFD y BNF para prestarle directamente a la gente que realmente va a estar necesitando? Porque no es que no están trabajando. Hoy le estaban entrevistando. ¿Para quién es ese dinero? ¿Es para la MIPYME, supuestamente? Sí, por ejemplo, hoy estaban dándoles ese ejemplo en la prensa, en este canal de aire, a esta persona que tenía su empresa en Argentina y trajo su empresa de milanesas acá en Paraguay. Y le rechazaron el cuchillo. 500 millones de guaraníes él recaudaba mensualmente. 20 millones dice que pagaba IVA, otro tanto, 26 millones pagaba IPS, etcétera. Y cuando vino en esta situación necesitó 300 millones para readecuar para el tema de COVID. Claro. Y le dijeron que no, porque no tiene experiencia, que no está. Y él está hace 1 año y tanto, y hace 10 años está en Argentina con eso. Sí, 2 años de antigüedad. 300 millones no le quisieron dar.
Sobre el punto, el hecho de que el dinero público se dé a los bancos privados para darle a la ciudadanía, ese hecho nomás ya es lesión de confianza. Porque para eso están los bancos del Estado. Claro. No, pero eso después se dio con la premisa, con la, entre comillas, darle mayor oportunidad y la llegada más rápida. Porque supuestamente no va a poder canalizar los bancos públicos, porque no tienen la cantidad de personas, no van a poder llegar. De personas mentira decir, bla, bla, bla. Mentira decir, con la plata que se le dio a través del Banco Central a los bancos privados, ellos compraron todo letra de regulación monetaria y no le dieron a la gente. Sí. No, ¿Y por qué pasa todo esto con total impunidad? Porque el Banco Central del Paraguay, la Contraloría General de la República no le audita. ¿Superintendencia de bancos? ¿Para qué existe? No, pero tampoco, si nuestra Constitución dice de que en todo lugar donde haya dinero del Estado, ya sea nacional, binacional, mixto, lo que sea, tiene que ser auditado por la Contraloría. Nunca tuvo intervención Banco Central. Nunca el Banco Central fue auditado por la Contraloría porque el Banco Central del Paraguay no le representa al Paraguay, le representa a los usureros internacionales. Con ese mismo artículo que citaste, también la Contraloría tenía que estar auditando a todos los bancos privados. Y sí, pero el tema está que del dinero público que el Estado consigue, por ejemplo, 5 años de gracia a 2-3% de dólar de interés anual, eso llega al consumidor final a través de los bancos privados hasta el 36% y a través de la tarjeta de crédito llegaron en un momento hasta el 60, 70, 80%. O sea, un negociado, un vaciamiento y un modelo económico basado en el endeudamiento. No hay futuro para el pueblo. No, y a gente que le están solicitando a la CEN todavía el tema de provisiones para las ollas populares, y 1.600 millones de dólares, de los cuales ni el 30 no se veía, una distribución pero más de inequitativa. Eso no puede haber. Atender esos 1.600, 500 millones, justo antes de tener sesión del jueves en el Senado, estaba diciendo la doctora Masi, creo que era, 500 millones de dólares está ahora mismo a cargo del Ministerio de Salud, que no tocó todavía, que está disponible ese dinero y que ahora le está necesitando es el IPS una cantidad de dinero para poder pagarle a su personal de blanco. Personal de blanco que está atendiendo a gente que es del Ministerio de Salud. Sí, porque en alguna parte como Nayola ya fusionaron, ya Ministerio de Salud y están usando plata del IPS para atención del Ministerio de Salud, pero el Ministerio de Salud no da dinero de esa pandemia. No toca su reserva, sino está noteando por culpa de la pandemia y la ley de emergencia, el IPS no está recaudando dinero. Néstor, doctor Lara, evidentemente esa plata disponible del Ministerio de Salud está otra vez después a disposición de Hacienda. Claro. No, al no usar. Claro, y lo que quieren hacer otra vez es utilizar nuevamente ese dinero y van a decir, bueno, te vamos a dar IPS plata. ¿Entendés lo que van a hacer? Pero es a cuenta de nuestra deuda. Y después, acto seguido, como ya hicieron la ley de emergencia, vamos a sacarte otra vez para pagar este, aquel. No, pues, por COVID. Sí, no, pero ya con eso ya van a saldar la deuda. El hecho de fusionar, acá atiendan bien, el hecho de fusionar Ministerio de Salud con IPS, que yo sé bien que en Ayola ya es así. Hay un presupuesto del Ministerio de Salud para Ayola, por ejemplo, y hay un presupuesto del IPS para Ayola. Al fusionarse, entonces se gasta uno de los dos y uno clean caja. IPS no más usan. Y bueno, ¿y el otro dónde está la plata? Ahí está. No, y queda flotante para los muchachos caja chica. Pues. Entonces, pues, evidentemente. No, pero ¿eso qué significa? Esto es lesión de confianza. Porque IPS, que administrativamente su ley orgánica le permite hacer una fusión. Y bueno. No, pues, está financiando al Estado con eso. Eso es lesión de confianza. No es lo que está financiando al Estado. Se está haciendo un vaciamiento del IPS. Sí. Porque el Estado, lo mismo no más presupuesta. Es la misma cosa que me digan. Vamos a fusionar. Como la mamadera al IPS, como siempre lo vinieron haciendo. Es la misma cosa que digan. La quiebra del IPS. Es la misma cosa que digan ahora, hagan una ley para fusionar todo el dinero de Itaú, de Sudamérica, Banco Regional y qué sé yo, para financiarle a la AFD.
No van a hacer jamás eso. Nunca. Al revés hacen. No. Sacan plata IPS para Por financiar eso la yo no FD para darle a los estoy, bancos. por eso yo no estoy de acuerdo. Senaí de acuerdo la ñan de plata del pueblo. Oye, me dejó la banco privado y busca jamón de intereses. No tiene sentido. Pero si Pues. Benigno López, los 1.600 millones de dólares, ya él apartó un porcentaje para pagar deuda externa, señores. Ese fue el fin de los 1.600 del Y esta préstamo es la de prueba que 1.600. estamos caleciteando. 24% de los bonos soberanos que se hacen es directamente para pagar deuda. Les Claro, pregunto porque- a ustedes, si nosotros Recién hacemos Este préstamos tipo para está pagar deuda, comprometido con los bancos buitre. Esto viene con el chip de los bancos del FMI y del BID. bueno, doctor, la cuenta que ya pagaban a 20 ayer. Ya Pero esta no es una pagaban, cosa. ¿entendés Pero cómo se son? entender algo a la ñande en duda, ñande de llave ahí. La ñandella ya ponamos préstamos, la Estado paraguayo. Ya cuenta ya pagaban, Juan. Va a ver y dice, quiebra técnica, señores. Claro, ahora van a... La ley de responsabilidad No están fiscal... teniendo para pagar el sueldo de julio. La ley de Ese responsabilidad nadie está fiscal... en relación a eso. La ley de responsabilidad fiscal dice 1,5%. El año pasado ya estaba en agujero 5 bits. Que Subió a 3%. Déficit, ¿verdad? Sí, Déficit. Déficit. Y para este año están previendo que el déficit fiscal sea de 6%. Ese es el nuevo proyecto de Benigno. Eso significa presupuestar sobre algo que no tenés garantía de que vas a Más ingresar. endeudamiento. Inexistente. 6%. Y eso ya es una quiebra. Porque va aumentando un endeudamiento progresivo. Imagínate, 6% sería, a ver, 4.400, son 2.400 millones de dólares más. Tenemos que 6%. recortar. Del No Producto puede Interno ser Bruto. que la Policía Nacional tenga una camioneta que vale 400 millones de guaraníes. Y en la India, que tiene 1.200 millones de habitantes, hace a pie su recorrido. Y por esa camioneta que vale 400 millones va a poder comprar 2 tractores chinos para los productores. Sí, pero si ahí Gallo Paloma se está paseando con vehículos 4x4 Land del año, Cruiser del 5, año. uno trae otro. Y nosotros acá de seguridad interna y va a enseñar Ahí ahí. está. 2.400 millones de dólares sería... Se recrudece 6%. cada vez más, será impresionante los actos delictivos en la calle. Y bueno, atendiendo a lo que estamos viviendo. Y aparte, No, hay que hacer el recorte, hay que hacer aparte el del recorte. proyecto de 10.000 millones que quieren hacer con Itaipú. ¿Por qué? Porque el que está de contrapartida que vende energía en el lado brasilero es Electrobras. Y Electrobras ya vende bonos a Estados Bueno, yo te Unidos. voy a decir una cosa. Electrobras, así como está viola el Tratado de Itaipú, Paraguay, si tuviese representantes patrióticos o rechazar Maracurí o negociar la Electrobrandi, porque la Electrobras, con la corrupción en el Brasil, se vendió el 48% de la Electrobras, no se sabe ni a cuánto ni a quién. Ya no forma parte del dominio público de Brasil. Entonces no deberíamos utilizar, Empresa privada. Estamos no deberíamos negociando con un permitir privado. negociar con un sector que no le representa al Brasil. Claro. ¿Mm? Y esas cosas no se Ya, hablan. ya no, Nadie dice ya- nada. ya Esas no cosas no se representa al hablan. Estado. No le representa al Estado brasileño. Y nosotros por eso que acá se negociaron la creación de una tarifa y una potencia que no incluye para pagar el pasivo del proyecto. Porque se le dio a esa empresa privada para lucrar 100 veces más. 14.000 millones de No, dólares. pero claro, 14.000 millones de dólares no, fue no. la diferencia que se llevó Electrobras con las dos Y turbinas. eso es lo que quieren hacer. No, con eso es las dos turbinas, pero la Sí. potencia excedente que se vende a 6 a 7 dólares. 75.000 y millones. el otro es de 75 dólares el megawatt hora. Esa diferencia, ellos lo llevaron a la totalidad. Porque violaron el anexo C y cambiaron. ¿Qué dice el anexo C? Proporcionalmente a los contratos de servicio de electricidad, en esa proporción asume el costo. Cada socio copropietario, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que vos dentro de la tarifa tenés que pagar el costo y el sobrecosto del proyecto. Según Obvio, lógico, güey. según ¿Cómo el- pusieron? Según el doctor Carter, es lo que él está diciendo. Proporcionalmente a los servicios de electricidad, cada socio copropietario en esa proporción tiene derecho a la energía excedente. Pero eso no dice el anexo C. Y el anexo C no puede ser modificado antes del 2023. ¿Y qué significa eso? Lesión de confianza. ¿Y de cuánto estamos hablando? Como mínimo 45.000 millones de dólares. No por Se- resolución segu- del habitado. según el modificar estudio anexo. de Carter, que hizo el año pasado, 75.000 millones. Hasta el año 2018. ¿Eso que es por las dos turbinas o por la totalidad. La totalidad. 14.000 es las dos turbinas y 75.000 de todos. Aparte, la parte de la tarifa? Después de que Porque cambiaban, con la tarifa... después que cambiaban en el 92 con esa nota reversal. Ese de Yacinetán lo que está No, hablando. no, no. De Itaipú también fue en ese año.
en la época de Nicanor se creó documentadamente, escuchen, documentadamente, porque anteriormente, según propio funcionario de la Itaipú, se hacía de la época de Guasmorfi de hecho, pero documentadamente se creó por resolución, como decía el doctor, la tarifa excedente y potencia excedente que no está en el anexo C. Y eso significa crear una tarifa por debajo del costo de producción. ¿Por qué? Porque no incluye para pagar el pasivo del proyecto. Absoluta, eso. C2005, No. o sea, ¿cómo está diciendo? No, y yo te estoy hablando de las declaraciones que se hicieron los administradores de la Itaipú en el Congreso. El lado paraguayo nunca tuvo la dirección técnica de Itaipú, ¿verdad? Nunca tuvimos nuestra dirección técnica. Sí, Siempre pero fue el lado de Brasil. pero la responsabilidad. Pero yo te voy a decir una cosa, El doctor. Brasil sí. Doctor, Pero Brasil sí, ellos siempre pero independiente la de dirección general del... Sí, tampoco. Pero independientemente a eso, acá ¿qué dice el tratado de ambas binacionales, de Itaipú y Yacyretá? Que Itaipú y Yacyretá se constituyó en igualdad de derechos y obligaciones entre ambos socios copropietarios, Paraguay y Brasil, y Paraguay y Argentina. ¿Qué significa eso? Que la ANDE debería haber rechazado cada balance en la cual se estableció la tarifa que no dice el anexo C, es la tarifa que va por debajo del costo de producción. La ANDE nunca puso su objeción. No. Y según dijo el sindicato de la ANDE la vez pasada, el tal Fischer aprobó, ese debería estar en la cárcel ya. Pero ¿por qué no pasa nada? Porque el Ministerio Público ni el Poder Judicial no le representa al Paraguay. Andy ya no cuenta con Consejo de Administración. Consejo de Administración. Igual también una sola persona. Una entidad que maneja miles de millones de dólares. Y direcciona todo ahí. Eso pues, es una atrocidad, viejo. No puede... No, y bueno, ¿y por qué se dio ese tipo de cuestiones? La tabuna ñan de Yucay, pero ñan de Recoas. Porque se dio debilitando justamente todo. Añan de tabuna, doctor, ñan permitida. Ese ñan de servija, ñan permitida, o tu añan de como autoridad. En democracia no existe autoridad, servidor público. Pero también si este Villordo se pega al lujo de decir que no, bajo ningún sentido, nosotros en estas condiciones actuales, así como están plasmados los documentos, nosotros no podemos negociar nuestra potencia de forma libre. Y el desconociendo lo que dice el artículo 14, artículo 14 del Tratado de Itaipú, que puede comprar la ANDE o la empresa que la indique. Sí, y la ANDE representa a las dos binacionales y es el referente que se sienta con esta gente. Guatamina, que está más al lado del otro lado que... Y si no me equivoco, estudió en el Brasil, se casó en el Brasil y todas esas cosas. No, y tiene un patrimonio de 8.000 millones de guaraníes y yo no sé si es heredero, accionista de dónde o qué. Fala portugués nomás. Fala portugués nomás. No, vos le escuchás hablar y él... No, yo estuve en una conferencia en el Banco Central. Yo estuve en una conferencia en donde estaban toda esta gente. Son todos del mismo grupo. Desde la época de Guasmorfi hasta ahora es el mismo equipo, no hay por y cambio. Son producto del fraude electoral. El mismo esquema. El mismo esquema. Y bueno, y ahí está. Y estos son los referentes que le tenemos. Que se debe de sentar con la contraparte a bajar un poco. En el caso de medicamento, por ejemplo, la abogada esta... que saltó, tiene pariente un vicepresidente del mismo grupo. O sea, todos son del mismo equipo. Tanto concatenados. Sí, no, y salimos en la misma brecha. Acá no hay colores. Yo no sé si le responden a la masonería internacional, a los Illuminati, a los satanismos, pero al Paraguay no. No, la color que yo le dije, aguante. Ya le dije este interimo. Si vos toro, famoso. No, el azul no es el rojo. Y cuando me bailo bien con ese. Es peor el asunto. Qué pucha. Y así cuando va lugar, yo estuve muy feliz ahí. No, pero ¿a quién le dio el lugar la línea de transmisión de 500 kb? ¿A quién le dio la quiniela? Vos vas a tener que mirar en el negociado. Claro, el entorno, cómo se mueve ahí el esquema comercial. Ahí los muchachos, maletineros, no sé, será. Si me permiten, le quiero decir un análisis que hice en relación al fallo de la Corte y en lo que la Cámara planteó la ley. Que depende de Mario Aldo Benítez que rechace o no de la inimputabilidad a la declaración jurada. La declaración jurada. Sí. ¿Puedo hacer? Sí, tenemos. Bueno, ñaña tendemí que compatriota, fallo de la Corte Suprema de Justicia favorable para que se dé publicidad de la declaración jurídica de bienes. La ñan de servija, y cuando boire para qué bolsillo, hamboire para usted. Pues autoridad, anda ese público. O sea, la Corte Suprema de Justicia favorable. Así pedo ya por la gente japonesa,
Peaco punto. Se inhibieron unos cuantos, tomaron participación activa. Porque la peor rechazar y ella quiere que la más cuantía y sí, pero porque no asumió los otros, hay que decirlo también. También. Bueno, pero y paralelamente, ya entendés, ya la tenía asociación criminal, la vea. Paralelamente yo preparaba la ley, hoy Mario Audo Benítez Pobes y no oye aceptado, oye rechazado, oye establecer en ley pues la inimputabilidad, sí. la dore como hija de consecuencia, la illapuramo, la funcionario público, la y declaración jurada. O sea, hay potaron UTPM la arecoa. No, en otras palabras. Doctor. A ver en el asunto. Puedo contarte el cuento que quiera. Bueno, no, hay declaración jurada, ¿no? Sí. O pues yo dice que declaración de mentira. Ahí la declaración. No, y jura, bueno, es una mentira jurada. Bueno, se las desea compatriota, ñanderendo le sabe de ese rupie, que pea pelea y la Mario Audo Benítez no rechazaíramos. Quiere decir que cómplice con asociación criminal, porque pea con ley o viola el artículo 46 de la Constitución Nacional de la Igualdad, o violar artículo 128 de nuestra Constitución Nacional de la primacía del interés general, va a violar artículo 104 de la Declaración Obligatoria de Bienes y Renta. Ese es más claro todavía. Artículo 106 de la responsabilidad del funcionario y empleado público. 137. Y es inconstitucional el proyecto de ley porque viola artículo 243 del Código Penal, declaración falsa, artículo 251, producción mediata de documentos públicos de contenido falso. Va a ir artículo 251, ve. El que hiciera dejar constancia falsa de declaraciones, autos, hechos con relevancia para derechos o relaciones jurídicas en documentos, libros, archivos, registros, será castigado con pena privativa de libertad. Va a PAGIC, compatriota. PAGIC de que colegio a Mario Audo Benítez o creata PTI privilegio, que PTI minoría ilegal de bandido va a RPA porque o soquetea o que la o manejar el erario público o que o ya puede ir servicio público ando hipotai y cuando para que hamboure para violando nuestra Constitución Nacional y las leyes UPAP ley o derogata artículo 243 y 251 del Código Penal chupecuera guarante el resto de los paraguayos ya continuata ya sancionado UPAP el acto ilícito Oyapoba. Entonces va a dice ñaime ante una ley discriminatoria, ante una ley que escupe al Estado de Derecho y ante una ley que realmente le va a dar garantía para que ñanemondajama libre y consecuencias. Licencia para robar. Licencia. Ante la ya la conclusión. Despenalización. Despenalización será. Para ellos nomás. No, claro. En materia penal. Con eso tenemos que pedir anular la CEPRELAT. Tenemos que pedir anular la SET. No, es que tenemos que pedir. Están derogando, de hecho. No. Para ellos sí, pero a nosotros sí, la obligatoriedad cualquier cosa para nosotros la Contraloría, la CEPRELAT, pero la SET no van a hincharnos las bolas con eso. Y sí, pero eso pues el tema es inconstitucional. La ley penal por naturaleza jurídica debe ser para todos. No, pues esta ley pues inclusive para lo que está en el Estado. Esta ley está encaminada para el efecto nomás. Para el reinado nomás era esta ley. Y eso es lo que tenemos que entender. No, el artículo 46. Por eso te digo, si quieren por eso te digo, si ellos quieren que eso funcione para ellos y que haya igualdad, entonces nosotros tenemos que eliminar la SET, tenemos que eliminar la Contraloría y tenemos que eliminar CEPRELAT. Entonces ahí vamos a igual a ellos. Claro, eso tenemos que eliminar el artículo 243 y 251 del Código Penal. Porque ¿qué dice el Código Penal? El Código Penal dice que si vos en un instrumento público te vas y mentís, eso se configura en la declaración jurada, dice. Claro. Sí, pero el asunto es que si vos eliminas esos dos, vas a tener esas tres instituciones al pedo, montones de salarios. Vamos a hacer por lo más práctico. Vamos a eliminar la SET,
vamos a eliminar la Contraloría y el otro, entonces sacamos todo ese salario y derivamos a salud, educación, lo que sea. ¿Entendés? Porque por el final eso igual ya está derogado con esa aplicación. Lo único que vamos a hacer es eliminar esas tres instituciones, vamos a ser iguales ante la ley. Porque ya no vamos a existir declaraciones juradas en esas instituciones. Pero lo más grave es que el artículo 3 de la Constitución que dice, y de que ya le coja 3 poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en equilibrio, coordinación y recíproco control. Digo, sobre el mismo tema, la Corte Geima ya se despidió. Se tiene que respetar y dar publicidad. Va, ese viejo de acuerdo ya pota al revés, ya no que la de Icatuyo y Yoko o meta su inimputabilidad. No le queda salir al presidente. Se tiene que despedir en tiempo y forma en relación a lo que le compromete. Él está comprometido a leer y hacer cumplir la Constitución así como si Mario Aldo Benítez no rechaza esta ley, es causal de juicio político. Es por eso y mucho más. Bueno, señores, estamos concluyendo el programa. Néstor, gracias por tu participación en Ciudadanía Hoy. Unas reflexiones. Y que realmente apliquemos lo que dice el título de tu programa, el nombre de tu programa, Ciudadanía Hoy. Así es. Si no hacemos eso, los ciudadanos vamos a ser una simple muchedumbre. Vamos a ser, no de segunda ni de tercera clase. Muchedumbre. La muchedumbre no tiene derechos, la muchedumbre no tiene privilegios, la muchedumbre no tiene... Esos son conceptos de lo que era en la época del feudalismo. Sí. Solamente gente que vive por ahí y tiene que trabajar, aportar. Y en eso nos están convirtiendo a todos, ¿verdad? Hoy en día le están sacando el trabajo a la gente. Muchos van a estar siendo despedidos, se están quebrantando muchos derechos de la Constitución, como si fueran que con un simple decretito se pueden derogar los artículos vigentes de la Constitución, y que encima por decretito nomás nos van a dar permiso si corresponde o si ellos quieren, y si no te va imputado. Así es. Bueno, gracias, Néstor. Walter, conclusión. Y bueno, compatriotas, ni que ya desesperar, ni que ya perder la esperanza, la te tan buena cuando recogió oportunidad ya yupaña neneta, que después pejoñón dieña defendeña neneta, daikatui ñande ya reco 30, 40, 50 mil tas así, ya reco arma de guerra, vehículo de lujo 3 veces más la isoquete, jamás apeguana la seguridad interna, más apeguana la orden pública de acuerdo a hipotada, más apeguana de acuerdo a la impunidad. Mañana y de provecho ñande de la Ministerio Público a la Poder Judicial, ña mañana ñande cárcel, gente de ratero, a la grande bandido hoy libre. Entonces, evidentemente, peaco estado gendarme, estado policiaco, estado de derecho, sino de decreto, porque habla decreto o mondó al basurero la ñande Constitución Nacional, con la cobertura de impunidad del Ministerio Público y del Poder Judicial. Japea, compatriota cuera, a ni que ñane canguja, ni que ñañe entrega, porque peaje dice de que hoy potaña quini, o moiñan de la tapaboca. O moían de la tapaboca pues anandire, jape tapaboca, o ya de allá, ja cuera o rematata la ande o rematata la y te empuja la yacereta, a la ya de comía ñandeta, la ñandeña permitino sube cuera. La soberanía reside en el pueblo paraguayo y no en el soquetero de cuarta. Así es. Y bueno, a la gran audiencia, realmente gracias por haber compartido con nosotros un programa más Ciudadanía Hoy, que lo que siempre un poco venimos haciendo es dar un poquito de luz, echar un poquito de luz a todo este andarivel de cosas que nos toca vivir el día a día, y empecemos realmente a tratar de caminar por un sendero diferente, un país con mayores oportunidades, romper un poco esa simetría, esa desigualdad existente todavía entre nosotros. Pero ¿de quién depende de eso? Así como lo reseñó Walter, en el soberano, en nosotros, en Ñandé ya siguiera. ¿Qué norte queremos realmente? Entonces, empecemos a caminar todos juntos, agarrémonos de la mano como paraguayos. ¿Se puede? Claro que se puede, pero debemos realmente entrar en la premisa de que solo acompañándonos, tratando un poco de incorporarnos hacia un nuevo Paraguay,
refundar la República lo debemos hacer, pero eso es de un compromiso de todos. Y bueno, nosotros nos seguimos reencontrarnos en Ciudadanía Hoy y gracias una vez más por haber estado con nosotros del otro lado. Feliz fin de semana.